la Semana de la Mediación, en su versión 2013, organizada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, hoy nos reúne la celebración de la mesa de diálogos denominada Mediación en Nuevo León, actualidad y retos en la sanción de convenios. Sean todos ustedes bienvenidos. Como integrantes de nuestra mesa de diálogo, contamos con destacados profesionistas, expertos en la temática que nos ocupa. Primeramente, presentaré a cada uno de ellos dando una semblanza muy breve de sus datos curriculares. Nos acompaña el maestro José de Jesús Roberto Treviño Sosa. Es licenciado en Derecho y máster egresado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de cursar un posgrado en coordinación con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, en donde iniciara sus estudios de doctorado. Ha formado parte de comisiones de reformas legislativas de los Códigos Civil, de Procedimientos Civiles, de la Ley de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, de la Ley del Registro Civil, entre otros. En el Poder Judicial del Estado se ha desempeñado como escribiente, actuario, secretario de Juzgado y de Sala, desde los años de 1995 a abril de 2011, cuando fuera nombrado juez primero de lo familiar y de esta última fecha a la actualidad es juez segundo de juicio familiar oral en el Estado. Es miembro de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez y fue miembro de la Barra México-Texas de Abogado. Es catedrático de Derecho en posgrado en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en licenciatura y posgrado en la Universidad Regiomontana, así como en los cursos presenciales y a distancia que imparte el Instituto de la Judicatura del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Es coautor en diversos libros y ha publicado diversos artículos en la prensa y en revistas especializadas en temas jurídicos, tanto nacionales como extranjeros. Ha recibido reconocimientos tanto por su labor docente como judicial. También dentro de nuestra mesa de diálogo se encuentra la maestra Emi Daniel Gutiérrez González. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde obtiene el grado de maestra en Métodos Alternos de Solución de Controversias. Ha elaborado en diversos organismos públicos y privados. Actualmente es jefa de área de la Unidad de Métodos Alternos para la Solución de Controversias del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León, además de ser catedrática de la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de nuestra mesa de diálogos destacamos también la presencia del juez Francisco José Brandi Patiño. Cuenta con más de 20 años de servicio ininterrumpido dentro del Poder Judicial del Estado, ocupando diversos cargos de la función jurisdiccional, habiendo sido juez menor, juez de jurisdicción concurrente y actualmente ha sido pionero dentro del juzgado primero de juicio oral mercantil. Dentro de esta mesa de diálogo contamos con la presencia de quien vaya a moderar la misma, y me refiero a la maestra Sandra Aide Cavazos Garza, quien entre sus datos curriculares tenemos que cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad de Monterrey, en donde elaboraron una tesis merecedora del Premio Nacional de Abogacía. Cuenta con maestría en Ciencias con especialidad en Derecho de Familia en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde egresara con mención honorífica. Cuenta con maestría en Docencia Jurídica en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, también egresada con mención honorífica. Tiene en su haber el diplomado en mediación, llevado a cabo en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Es mediadora certificada por el Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, profesora de planta, investigadora y asesora de tesis de licenciatura en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, directora y fundadora del Centro Jurídico Gratuito de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, fundadora y titular de la Clínica de Derecho Procesal Civil en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y ha sido conferenciante, panelista y ensayista en temas sobre derecho electoral, civil, familiar, seminario de procesal civil y métodos alternos, entre otros. Cedo en este momento el micrófono a la moderadora para que dé los lineamientos para llevar adelante la mesa de diálogo que nos ocupa la tarde de hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno,
Pues sí, gracias a la directora del Centro de Métodos Alternos y al Poder Judicial en general por invitarme a moderar esta mesa. Con este gran compromiso, pues nuestros panelistas son de reconocida experiencia y bueno, espero que no sea yo aquí el mal cuarteto, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de señalar un poco la dinámica, que básicamente es un tipo mesa redonda. Es un tema, ustedes bien saben, la sanción de los convenios producto de los métodos alternos, que tiene mucha vigencia. Hay muchas dudas e inquietudes en relación al tema. En la práctica, los que somos mediadores sabemos que pues, estamos teniendo algunas dificultades, para sancionar los convenios y algunas otras precisiones, ¿no?, en relación al tema, que aquí nuestros panelistas pues sabrán abordar de la mejor manera, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es justamente primero sacar algún aspecto. Empezaremos con la evolución de los métodos alternos, es decir, un tema general, para después ya llegar al tema particular, pero obviamente los panelistas tendrán toda la libertad para tocar algún otro tema si lo creen con una relación importante de lo que estamos hablando. Entonces, pues bueno, iniciaremos. Al final, nada más si quisiera comentarles que al final se tiene planeado tener unos 15 minutos de preguntas del público para que ustedes, pues si tienen duditas en el desarrollo de la mesa, pues vayan anotándolas y con mucho gusto pues tendremos al final, repito, unos 15 minutos para que los panelistas pudieran resolverlas. ¿Ok? Bueno, pues entonces, como bien lo dije hace un momento, quisiera que nuestros panelistas nos dieran así una opinión sintetizada, ¿no?, sobre la evolución de los métodos alternos como parte de la justicia alternativa en el Estado. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo los ven desde entonces hasta ahora? Licenciado Roberto. Muchas gracias por la invitación a la licenciada Marta, la directora del Centro de Métodos Alternos, al licenciado Juventino también, que colabora con ella cercanamente, en sí al señor presidente del tribunal también, que nos da la oportunidad de presentarnos en este evento, y no hará un mal cuarteto la maestra Sandra, al contrario, nos ayudará mucho precisamente con su experiencia profesional, su calidad también de académica en la respuesta que podemos brindar. Había una evolución bastante interesante, inclusive aquí tenemos entre los presentes a los promotores de la aplicación de los métodos alternos del arbitraje, de la mediación, lo que es el licenciado Mariano Núñez, el licenciado Carlos Salas, que realmente también por involucrarme yo en estos aspectos fue siguiendo sus pasos. En el aspecto general teníamos nosotros, como destellos en nuestra ley, en la aplicación de los convenios, a través de la transacción, a través de los divorcios voluntarios, a través de la vía especial en las herencias, pero no le habíamos dado un nombre al método que se utilizaba precisamente para llegar a esos convenios. Y como lo señalaba un juez de Nueva York que fue invitado a una sesión como esta, y a lo mejor también hay personas que no conocen de la mediación, que esa es su primera forma de introducirse, vio precisamente de lo que se trató la mediación. Dice, yo lo hago desde hace mucho tiempo y es algo que hemos estado haciendo. Tratar con las personas, con sus conflictos, con sus problemas, buscar que estén en la misma sintonía y celebrar un convenio. En la materia familiar, el convenio del divorcio voluntario, pues alguien tuvo que sentarlos en la mesa a los consortes para llegar a ese acuerdo de voluntades en cuanto a los hijos, en cuanto a los bienes, y que fuera parte precisamente de los requisitos que tienen que cumplir para lo que es la solicitud y obtener el divorcio voluntario. Entonces ya los teníamos presentes, inclusive la Constitución establecía y establece la facultad de los jueces menores para conciliar. En el Código Procesal Civil del Estado establece la facultad de los jueces familiares para conciliar. En el aspecto de la Procuraduría de Justicia y del Código Procesal Penal también establecía facultades del Ministerio Público para conciliar. Había
mucho de ello en nuestro marco legal, pero no estaba sistematizado, no estaba ordenado, y es hasta que se emite el marco legal actual con la ley de métodos alternos, solución de conflictos, donde se da mayor presencia, mayor auge, incluso con la creación del centro, para poder precisamente organizar a los mediadores, certificarlos, los centros de mediación. O sea, es un paso para mí gigante que se ha dado de aquella época a la actualidad, porque muchos de ustedes habrán de recordar que pues las personas llegaban en un conflicto, un convenio, una cuestión de arrendamiento o de alimentos, pero no pueden ir directamente al juzgado para que el juez se lo sancionara y tuviera éxito ese convenio en caso de incumplimiento, poderlo ejecutar. ¿Qué era lo que hacían? Me tocó vivirlo y saberlo por algunos abogados. Inventaban la demanda, o sea, ya no había conflicto. Presentaban la demanda, se emplazaba al demandado y después se presentaba el convenio. ¿Para qué? Para que se ratificase y después se pudiera ejecutar. Ahora no es así. Con la ley de métodos alternos, cuando es celebrado precisamente este convenio ante un prestador de métodos alternos, un mediador certificado, puede ratificarse ese convenio ante el director, la directora en este caso del Centro de Métodos Alternos, y traerse al juzgado para su ejecución. Tendrá las mismas defensas que puede oponer cualquier ciudadano contra la ejecución de una sentencia, tendrá las mismas garantías para que se pueda también a través de los juicios de amparo o de legalidad revisarse precisamente la legalidad del procedimiento. O sea, no habrá indefensión, que era lo que se preocupaba precisamente la comisión que nos tocó participar en todo ello y que incluso el señor presidente del tribunal también formó parte de ella. Buscar la forma de que se diera un trabajo que pudiera tener una ventaja, un plus para los ciudadanos. La preocupación también que podemos tener en este momento es que esos convenios sean justos, que sean equitativos, que se dé a cada quien lo suyo, incluso que no sean simulados, porque podríamos tener precisamente una forma de desacreditar esta herramienta que pues, precisamente permite a muchos mediadores en lo privado obtener lícitamente sus recursos y solucionar los problemas de la familia. Ese es más o menos el camino que hemos tenido. Había muchos también convenios dentro de juicios, eso no tienen problema. En la actualidad, los jueces orales tenemos facultades para conciliar, para invitar a la aplicación de los métodos alternos. Muchos asuntos se resuelven a través de esa forma y se logra en forma posterior su cumplimiento voluntario o a través de la ejecución forzada. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, creemos que hemos dado pasos importantes. La prueba es que pues ya, pues no sé si este es el tercer año de la semana de mediación o cuarto año, y bueno, encontramos que hay, el auditorio cada vez es más participante y esto refleja justamente la importancia que la sociedad le está dando y destaco lo que refiere el licenciado Roberto. Efectivamente, esas simulaciones, los que tenemos pues buen rato de andar por ahí en los pasillos de los tribunales, efectivamente se tenían que recurrir de pronto a simulaciones cuando oye, pues tan fácil como ponernos de acuerdo, pero ¿cómo hacemos para que se eleve la categoría de sentencia? ¿Ah? Entonces teníamos que fingir una demanda y una contestación, cuando pues ahora ese es un magnífico, me parece excelente acierto. Espero, me gustaría escuchar la opinión también del licenciado Brandi y bueno, aquí las damas no vamos a hacer primero. Primero de los caballeros. Por equidad de género. Adelante. No tengo mucha experiencia en métodos alternos. Sin embargo, la experiencia de más de 18 años como juez me ha enseñado que el convenio es la mejor forma de resolver un problema, un conflicto entre dos personas. Cuando estábamos de juez menor, había la posibilidad en materia civil, sobre todo en los juicios de arrendamiento. Desgraciadamente no era sino hasta la audiencia de juicio final, no era audiencia de juicio, la audiencia de pruebas entonces, no de juicio oral, donde a través del desahogo de la prueba confesional se encontraban frente al juez las dos partes y el juez aprovechaba esa ocasión, esa oportunidad para tratar de acercarlos a un convenio y la mayor parte de las veces se solucionaba el conflicto, ¿verdad? Lógicamente era un conflicto no de propiedad, sino de posesión de la finca y de pago de rentas. El juez pues, siempre presionábamos un poquito para que las partes se dieran un poco de sus pretensiones. ¿Qué es lo que quieres tú, arrendador? No, pues yo quiero que me regrese a mi casa y que me pague mi renta. ¿Y tú qué quieres tú, arrendatario? No, pues que no me cobre renta y le devuelvo su casa. Bueno, vamos a hacer un convenio. ¿Cuánto tiempo necesitas para salirte de la casa
que 15 días, y usted le condona la renta, sí, lo que quiero es que me arregle la casa, y hacíamos el convenio, ahí mismo arreglábamos. Se ratificaba ahí y sancionábamos el convenio como cosa juzgada. En caso de incumplimiento, pues se procedía en la vía de apremio a la ejecución. Sin embargo, en materia mercantil no es muy probable el acercamiento de las partes. Por lo general, en materia mercantil, como conocemos asuntos de comerciantes, de bancos, de financieras, de fiduciarias, son operaciones mercantiles que están bien detalladas en contratos previamente elaborados, donde no dejan suelta ningún hilito a favor de nadie. El cliente, el acreditado, está completamente bien amarrado por las cláusulas del contrato. Recibe su dinero para comprar su casa, firma una escritura pública ante un notario, donde se compromete a regresar ese pago, esa cantidad en 15, 20, a veces hasta 25, 30 años. Y no tiene para dónde hacerse. El día que se produce la mora del acreditado, del deudor, lógicamente la financiera, el banco, va a demandarlo. Pero ahí no hay manera de acercarlos. Lo único convenio que puede haber en esos tipos de juicios es que el banco ceda en cuanto a la exigencia de dar por vencido anticipadamente el plazo del crédito, y que le diga, bueno, ponte al corriente, me debes tantos meses, págamelos, junto con los gastos, ya saben las cuentas que hacen los bancos y las fiduciarias, y ya que me pagas eso, sigues pagando como convenimos en el contrato, mensualmente vas a seguir pagando. Ese es lo más próximo a un convenio que puede celebrarse, porque los convenios en materia mercantil son muy complicados y no existe esa posibilidad de que cedan ambas partes algo. Que en un convenio, una transacción, es ceder ambas partes algo para poder solucionar un conflicto. Entonces decía yo, en todo el tiempo que he estado de juez, jamás se me ha presentado un convenio elaborado fuera de juicio para su reconocimiento, jamás. Todos los convenios, y celebraron muchos convenios, muchos, pero todos son dentro del juicio. En materia mercantil, inclusive, en el año 2007 hubo por ahí una tesis de un tribunal colegiado del primer circuito en el país, donde emitió un criterio de que si el demandado no había sido emplazado a juicio, no podía celebrarse un convenio. Lo más absurdo que puede suceder. ¿Por qué? Porque la preocupación principal del derecho es acercar a las personas, que resuelvan sus problemas sin conflicto, sin necesidad de que vayan a un juzgado. Entonces presenta una demanda y antes de emplazar al demandado, van a ambas partes, obviamente orientados por el actor. Van ante el juez y dicen, queremos celebrar este contrato, inclusive este convenio, inclusive lo traen hecho, y dice el colegiado, no es válido esa ratificación, porque el demandado no había sido emplazado a juicio. No sé de dónde sacaron ese criterio. Yo considero que lo más probable es que se haya tomado de un criterio que existe en materia de amparo. Dentro de un juicio, vamos a suponer que una persona presenta una demanda, el juez la desecha por X motivo, esa persona, el actor, va al amparo. En ese caso no existe un tercero perjudicado, porque no ha sido emplazado el demandado. El demandado todavía no existe dentro del juicio, por lo tanto, ese amparo únicamente se va a tramitar entre la autoridad responsable como partes y el quejoso. Yo creo que tomó ese criterio, ese colegiado, para asumir que no podía celebrarse un convenio antes de emplazar a juicio el demandado. Afortunadamente, en el 2008, y debido a una contradicción de tesis de otro colegiado que emitió una resolución contraria a esta, dijo, un convenio contenido en una escritura pública ante notario, presentada a juicio antes de emplazar al demandado, sí es válido. Entonces, se denunció esas contradicciones ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y emitió una jurisprudencia por contradicción, que dice, antes de emplazarlo, sí es válido presentar un convenio. Y es muy obvio eso. Dentro de estos convenios, como les digo, yo no tengo mucha práctica en los métodos alternos,
pero sí considero yo que el juez es uno de los prestadores de los servicios para celebrar convenios más efectivo que pueda haber, sobre todo ahora en los juicios orales, en que la ley exige y obliga a las partes a estar personalmente en las audiencias. Desde la primera audiencia el juez tiene un contacto directo con ambas partes y es donde puede lograr un acercamiento entre las mismas para que efectúen algún convenio, lo que sucede muy comúnmente en los juicios orales. Más adelante seguiré respondiendo para no abusar de Muy bien, sí, muchas gracias, viceprandi. Bueno, pues, licenciada Emi, no sé si quisiera seguir ahondando estás muy joven, entonces no sé si la evolución te quede muy clara o más bien ya te tocó esta nueva modalidad, pero claro a lo mejor en el tiempo que tienes, pues ya habrás visto algunos cambios. Creo yo que llegué en un tiempo muy afortunado y ahorita les voy a explicar por qué. Pero antes que nada, pues agradecerles al Poder Judicial, a nuestra bellísima directora del Centro Estatal por la invitación. Y encuentro también muy afortunado, he estado en las últimas 3 semanas de la mediación y cada vez veo más gente, lo que me pronostica que la mediación va creciendo. Ingresé a Defensoría Pública hace 3 años precisamente con el proyecto de los métodos alternos. Me acuerdo que en aquellos tiempos nos urgía sancionar un convenio familiar porque el padre del menor había fallecido, la custodia la tenía la abuela y era urgente que esto fuera definitivo para que pudiera tramitar la pensión por orfandad ante el IMSS. Me acuerdo que me presenté yo muy urgentemente en la oficialía y me tardé alrededor de 1 hora para que me recibieran el trámite, porque me decían, ¿esto qué es? Esto nunca me lo habían presentado. Ahora, después de 3 años, ya no nos tardamos, ya nuestro equipo de trabajo es una cuestión que los hace muy ágil. En aquel entonces, la principal problemática era el conflicto competencial en materia familiar. Había una cuestión entre los juzgados familiares tradicionales y los orales. Se presentaba ante los tradicionales y algunos nos decían que no eran competentes y los remitían a los orales, y algunos orales nos decían que no eran competentes y los remitían a los tradicionales. Al principio lo pudimos haber percibido como algo muy frustrante porque la idea de la mediación era precisamente que fuera un trámite transparente y ágil, pero de inmediato, el año pasado se resolvió el conflicto. En tema de convivencia y de pensión alimenticia se determinó que los juzgados orales eran los competentes. Y antes, hace 3 años, nos tardábamos entre 3 y 6 meses en sancionar un convenio, ahora nos tardamos 1 mes, mes y medio. También hemos evolucionado mucho en cuanto a la ratificación de los convenios. Anteriormente, cuando inicié con el proyecto en Defensoría Pública, cada vez que celebrábamos un convenio, pues ahí me veían en el Centro Estatal de Métodos Alternos, ya casi creo que llegaba con los sellos y demás, porque iba todos los días, unas 2 o 3 veces al día, lo que no era muy práctico. Entonces trabajamos junto con CIJUPE en las mesas de trabajo para la reforma a la Ley de Métodos Alternos, aprovechamos la oportunidad y se dio la situación de que ahora nuestro director general del Instituto de Defensoría Pública, quien les envía un afectuoso saludo, puede ya ratificar los convenios. Sirve que aprovecho el foro y se los comunico como tal. Entonces eso también ya se volvió mucho más ágil, ya no tenemos que andar molestando tanto pues a Marta ahora para ese tipo de cuestiones. Entonces se logró la ratificación de los convenios que fuera más ágil, también se determinó la competencia. Y vemos una serie de situaciones ahora que ya no son como antes, ya son, por ejemplo, en cuanto al tema de ratificación, lo que sí aprovecharía que están los jueces aquí con nosotros y me gustaría tocar el tema es el siguiente. Lo ratifica nuestro director general o la directora del centro estatal y la ley marca que con eso, bueno, ya el convenio está ante fe pública. Sin embargo, muchas de las veces que presentamos a sancionar el convenio, todavía los jueces nos piden que las partes vuelvan a acudir a ratificar el mismo. En Defensoría Pública lo que nos toca es que son personas de escasos recursos, personas que ya para llegar con nosotros muchas veces tuvieron que dar vueltas en muchas otras instituciones y ya perdieron muchos días de trabajo. Entonces sí, para ellos es muy grave todavía tenerles que volver a pedir que vuelvan a acudir de nueva cuenta ante el juez. Ese sería un tema a tocar. Otro tema a tocar sería, y va relacionado con el que acabo de decir, en cuanto a las prevenciones. Muchas de las veces nos previenen por ciertas cuestiones
y en vez de darnos los 30 días que marca el artículo 461 bis del Código de Procedimientos Civiles, nos dan escasos 3 días. Y pudiéramos fácilmente contestar en esos 3 días, pero implica que vuelvan a pedir las personas de escasos recursos un permiso en corto tiempo, lo que les ocasiona problemas laborales. Entonces también me gustaría platicar con los jueces de la oportunidad de pues, aprovechar los 30 días que nos marca la ley. Si quieres ahorita vemos los otros temas. Claro, sí, lo vamos viendo. Sí, muy bien. Sí, bueno, pues efectivamente, un poco antes de estar aquí, habíamos hablado de estos temas, entonces, efectivamente, aprovechando que están los jueces aquí, nos gustaría, pues vamos a tocar primero a lo mejor el tema que mencionó la licenciada Emi sobre la prevención, o a lo mejor todavía antes la vía, la ratificación y la vía, ¿verdad? Entonces, es decir, sentimos que hay falta de claridad y de precisión justamente en el artículo 461 bis del Código de Procedimientos Civiles respecto a la vía, o sea, es decir, cuál es la vía idónea para presentar justamente estos convenios para sancionarlos, ¿verdad? Para elevarlos a la categoría de sentencia. Licenciado Roberto, por favor. Me toca. Sí, le toca. Bien, como decía el licenciado Brandi, afortunado o lamentablemente nuestro sistema jurídico se basa también en cuestiones de opinión y siempre encontramos dos opiniones y las dos pueden ser verdaderas, pero tenemos que inclinarnos por una y no por la otra, y a veces el marco legal nos lleva a ello, a esas dos opiniones. Las dos pueden ser válidas y en un momento puede regir, como decía muy bien el maestro Brandi en el ejemplo de que se necesitaba emplazar para un convenio y luego que por criterio jurisprudencial dijo que no se requería el emplazamiento. En cuanto a la vía, la verdad, yo no veo dudas en el código. Lo que veo es que a veces leemos muy rápido o nos confundimos porque como ya no hay pleito, ya no hay conflicto, ya no hay contienda, no hay controversia, decimos esto es jurisdicción voluntaria. En un principio, inclusive, se están catalogando administrativamente para efectos de estadística como trámites de jurisdicción voluntaria, y no es cierto. Ni el divorcio voluntario ni el divorcio por mutuo consentimiento es jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Si fuera una jurisdicción voluntaria, no podría llevarse después a una ejecución. En todo caso, es una jurisdicción especial, no es jurisdicción contenciosa, ni mixta, ni voluntaria, es una jurisdicción especial. La considero bajo esa tesitura, ¿por qué? Porque, repito, no es contenciosa porque ya la contención quedó atrás, ¿verdad? Entonces, para mí era un simple trámite de homologación o de aprobación de convenios celebrados en métodos alternos. Después, administrativamente, se corrigió esa circunstancia y muchos abogados e instituciones corrigieron sus solicitudes porque venían catalogadas como jurisdicción voluntaria, fundamentadas como jurisdicción voluntaria, y obvio, pues de ser así, pues iba a ser estéril la aprobación porque no se iba a poder ejecutar. En cuanto a la competencia, pues el mismo marco legal, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para materia nada más de alimentos y custodia y convivencia, da una dualidad de competencias. Tanto, si ven el artículo 35 y el 35 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dan esa dualidad, el 35 bis por remisión a la codificación procesal. Entonces, volvemos al aspecto de opinión. En este momento se dirimió ya ese aspecto, pero es una cuestión de opinión y faltaría ver las instancias federales también cómo lo van a resolver. Entonces, hay dos verdades en un momento dado y tengo que inclinarnos por una. Y la vía le toca al juez también, y máxima en materia de alimentos, determinarla, fijarla. Anda una tesis aislada en ese sentido, de que incluso lo dice categóricamente, no es jurisdicción voluntaria la vía adecuada para aprobar convenios de alimentos y custodia. Le tocará al juez, y en este caso por la suplencia que sea en asuntos de menores o de familia, fijar la vía. O sea, ya no hablar de jurisdicción voluntaria, sino de la solicitud para homologar esos convenios. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Brandi. Sí, nos gustaría que ahondara un poquito más. Sí, en cuanto a la vía, ¿verdad? La ley de métodos alternos es muy clara. Una vez que se logra el convenio, se ratifica ante el centro estatal o ante la autoridad competente de la Procuraduría General de Justicia, o bien ante el Instituto de la Defensoría Pública, o ante un notario inclusive, en los municipios donde no existen autoridades, ante el síndico primero o segundo del municipio. Una vez que se elabora eso, puede ser ratificado ante el centro estatal. Es decir, una cosa es la ratificación de un convenio y otra cosa es el reconocimiento que va a hacer el juez. Como lo comentaba ahorita la licenciada, el juez ante un documento que es un documento público, porque ya viene reconocido por una autoridad que tiene facultades para emitirlo,
como es el Centro Estatal, por ejemplo, ya el juez no tiene por qué ratificar las firmas de nada. Es como si el juez le pidiera a los contratantes dentro de una escritura pública a que fueran a ratificar lo que le dijeron al notario. Precisamente esa es la función de un fedatario público, certificar que las personas que se presentaron ante él se identificaron con sus documentos oficiales, principalmente su credencial de lector, su pasaporte, donde externaron su voluntad libremente, donde leyeron el contenido del convenio antes de firmarlo. Y entonces ya viene ahí la certificación por parte del fedatario público. En este caso de los convenios, el Centro Estatal emite su certificación y eso ya es un instrumento público que para efectos de elevarlo a cosa juzgada, dice la ley, o sentencia ejecutoriada, que habla mucho de la ley de métodos alternos, elevarlo a cosa juzgada o en su caso sentencia ejecutoriada, aunque no encontramos en toda la ley de métodos cuál es la diferencia entre una y otra, entre la cosa juzgada y la sentencia ejecutoriada. Encontramos una mención en el Código de Procedimientos Civiles, en el capítulo de ejecución de las sentencias, habla que en la ejecución de sentencias será aplicable también lo referente a los convenios o a los laudos arbitrales elevados a cosa juzgada o a sentencia ejecutoriada. Entonces, con base en esas disposiciones podemos, aunque no tiene un fin práctico, porque procesalmente es lo mismo una cosa juzgada que una sentencia ejecutoriada. Ambos son la verdad sabida, algo que ya está firme, que no admite ya contradicción, que no admite ninguna excepción de aquellas que debieron de haberse presentado antes de la emisión de ese documento, y que por lo tanto ya la verdad es sabida. Entonces, en este caso, aunque no lo establezca la ley, debemos considerar que una cosa juzgada es un convenio celebrado con los requisitos de la ley de métodos alternos, y una sentencia ejecutoriada es un laudo arbitral, que también es otra figura jurídica que contempla los medios alternos. Los participantes de métodos alternos pueden, en vez de un convenio, pueden elegir un juicio arbitral. Y el Centro Estatal tiene personas que son jueces sin tener esa posición dentro del Poder Judicial, pero tienen habilidad para manejar las cuestiones y dictar una resolución con base en las pruebas que les aporten las partes. Entonces, en esos casos, se le presenta al juez un documento público de esa naturaleza, el juez no tiene por qué pedir la ratificación de las partes. Dice la ley de métodos alternos, una vez firmado y ratificado, con la condición de que siempre el método alterno debe intervenir un prestador de servicio debidamente certificado, para que pueda ser ratificado por el Centro Estatal o por las autoridades que mencionamos. Pero una vez que se le presenta al juez, el juez lo que debe hacer, en primer lugar, ¿qué juez va a conocer de eso? Pues el juez que tenga competencia para conocer del conflicto que esté inmerso en el convenio, y que por lo tanto también tenga fuerza y facultades y competencia para ejecutar el convenio, que es lo que se trata de darle fuerza de ejecución. Entonces el juez lo que debe hacer ahí nomás, el reconocimiento, que es el estudio de que ese convenio reúne los requisitos legales de acuerdo con la ley aplicable al asunto, y darle la fuerza de cosa juzgada o de sentencia ejecutoriada. ¿En qué vía? En la que sea. La obligación del juez es recibir ese documento y no poner excusas de que el código no encontramos qué vía es. Pues si no encontramos qué vía es la vía de jurisdicción voluntaria, que dice la ley, cuando se requieren los actos que requieren la intervención de un juez sin que haya una contienda. Ahí no hay contienda porque ya se resolvió la contienda. Lo que está buscando es un reconocimiento de algo que las partes ya convinieron anteriormente. Ahí no va a haber ninguna contienda de nada. Y dice la ley que posteriormente a la celebración del convenio, al momento en que se incurra en mora o incumplimiento del convenio, yo no sé por qué pusieron eso, ¿verdad? O antes, si las partes quieren, podrán presentarlo ante un juez para que lo reconozca y lo eleve a cosa juzgada. Y es que es muy obvio, si ya hubo un incumplimiento, pues ya no van a ir las partes a presentar el convenio, va a ir nomás el que le interesa que se cumpla. Ahora si arrima al otro a ver si se va a ir, pues ya no va a ir. ¿Por qué? Pues ¿cómo voy a ir yo a que me ejecuten
¿no? Aquí la cosa es, inmediatamente que se celebre el convenio, tratar de llevarlo al juez, para que el juez en vía de jurisdicción voluntaria lo reconozca y le dé fuerza de cosa juzgada. Sí, me olvidé. Hasta ahí. Bueno, a lo mejor ahí se está tocando un punto muy interesante porque les pregunto a los panelistas, siento que son momentos distintos, es decir, se llega al convenio, se firma por las partes, eso es, en este proceso para mí lo primero, ¿verdad? Obviamente el proceso de mediación, se llega a la firma del convenio, después de ahí viene la ratificación del convenio, ya sea pues ante las autoridades que señala la ley, ¿verdad? Competentes. Después es presentarlo al juzgado para la sanción, ¿verdad? O la homologación. Pienso que tal vez esa disposición, y me gustaría escuchar la opinión de ustedes, es justamente cuando sí es ratificado, pero no se presentó al juzgado. Entonces aquí viene la siguiente pregunta que me da pauta justamente por lo que comentó el licenciado Brandi, es, bueno, ese procedimiento que señala el 461 bis sobre una vez que se presente conjunta o separadamente por las partes, dice el artículo, se le notificará a la otra. ¿Para qué efectos? Si ya está ratificado, entonces esa notificación, ¿para qué efectos? Digo, un poco para lo que usted mencionaba, claro que no va a ir, sí, nada más que ya lo ratificó, pero no se había presentado al juez. Entonces me gustaría escuchar, no sé, hemos tenido casos así en la práctica que han sido muy pocos, porque la verdad es que, así como lo dijo el juez Brandi, la recomendación es que en cuanto se celebre el convenio se presente para su ratificación. Pero cuando en su momento no pudieron por alguna cuestión u otra y luego hubo un incumplimiento, nos ha tocado en la práctica llevar la sanción de convenios con la petición de una sola de las partes. El juez simplemente le da vista a la otra parte para que manifieste lo que su derecho convenga, pero si no contesta, no pasa nada y pasa a la siguiente etapa y finalmente se sanciona, porque efectivamente había una ratificación. Claro. Pero ¿qué pasa si le da vista y vamos a suponer que diga no estoy de acuerdo? Es un convenio que ya lo firmó, que ya lo ratificó. ¿Qué efectos? O sea, me parece que ahí sí, bueno, mi opinión es que la ley sí es un poquito oscura en ese sentido. Notificar para qué efectos. Sí, mire, hay varias cosas que quisiera precisar. Es cierto, en el aspecto procesal, cosa juzgada y sentencia ejecutoria aparecen como sinónimos, pero hay que distinguir los aspectos en materia familiar de alimentos y custodia o convivencia donde no hay cosa juzgada, sino solamente la sentencia podrá causar ejecutoria porque o no se apeló o se agotó la apelación y no se impugnó en amparo. Entonces ahí habría que precisar que es para ese fin. El otro aspecto en cuanto a la notificación es exactamente lo mismo que sucede en una apelación. Llega a la sala el expediente y se le notifica a las partes la llegada. Es para que tengan noticia de que ese documento ya va a ser analizado por un juez. Si se opone o no es irrelevante. Lo que va a hacer el juez es revisarlo. Lo único que se cumple es una especie de un derecho de audiencia, entre comillas, porque no se le permite realmente opinar, simple y sencillamente que sepa que ya está para revisarse por un juez. Como dicen, para mí lo ideal es que se presente todos ante el juez para que el juez los eleve categoría de sentencia, ya sea que quede ejecutoria o cosa juzgada, dependiendo de la naturaleza de las prestaciones que se estén comentando. Pero debo reconocer que puede haber varios tipos de convenios. Algunos se suscriben, se entregan las prestaciones y ahí se acaba. Ya no es necesario ir ante un juez, cada quien se va para su casa, como se dice coloquialmente, y se acabó. Pero habrá otros que se suscriben y la obligación es a plazo futuro o son de tracto sucesivo. Si ese plazo futuro a lo mejor va a confiarse en la palabra de uno y otro y dicen, pues no vamos a juzgado, porque confía uno en el otro. Se llega la fecha y se cumple y no es necesario. Pero los de tracto sucesivo, que cumplen un mes, 2 meses, o una semana, 2 semanas, y la siguiente no, sí es recomendable que se lleve ante juzgado para que después se pueda ejecutar. También por lo siguiente, si se quedan en la casa, por decirlo así, los convenios, las reglas de prescripción son las del Código Civil. Si se lleva ante juez, las excepciones y defensas son las del Código Procesal Civil, que se tienen contra una sentencia, las mismas, y la prescripción es la misma que para las sentencias, que es de 10 años. Entonces, ahí podría haber una diferencia en que a lo mejor si lo que se pactó
en el convenio ante el prestador de métodos alternos certificado y se ratificó ante la directora. Era una cuestión de honorarios y se le llevó a la casa el profesionista, pues son 2 años para la prescripción. Si no cumplió y lo deja 3 años, lo presenta ante el juez, pues le van a oponer como excepción o como defensa contra esa ejecución la prescripción. Entonces, cobra importancia que precisamente es uno de los retos, que a lo mejor todos los convenios se presenten ante el juez, sea o no necesaria su homologación, para que también pues se vea la naturaleza ya de sentencia de ese convenio y no de un simple acuerdo entre las partes, claro, ya ratificado ante el director o ante un notario, etcétera. Y así tendría también un perfil de comportamiento de estos convenios en la práctica. Sería algo para mí adecuado, que buscáramos un mecanismo para que de inmediato pasaran de la oficina del director, del notario, etcétera, a un juez. Claro, eso implica, el prestador de métodos alternos, salvo excepcionalmente, no creo que sean los del centro, no pueden hacer la solicitud porque ya adoptarían el papel de asesores de las partes. Ahí tendría que consultar a un abogado. Tal vez un notario, algún abogado de su despacho podría ayudarle con la solicitud, pero vaya, para mí lo ideal sería eso, como dice el maestro Brandi, que vengan al Poder Judicial para que sean reconocidos, homologados, que estén en la categoría de sentencia. Bueno, a lo mejor ahí, justamente por lo que acaba de comentar el licenciado Treviño, salta otra pregunta. Efectivamente, la prescripción sería diferente si se eleva la categoría de sentencia y si no. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo se tiene para presentarlo para su sanción? Porque la ley nada más dice, podrás presentarlo, ¿verdad? Las partes pueden presentarlo para que se eleve la categoría de sentencia. ¿Cuánto tiempo? No se marca en la ley un plazo. Entonces, por eso quería... En cualquier tiempo se puede presentar. Claro. Entonces, si ya prescribió, vamos a suponer, y lo presentó. No, es que no es de oficio. El problema es cuando, como comentaba, cuando se va a ejecutar le van a poner las excepciones. La caducidad es la única que es de oficio, exacto, pero la prescripción no. Exacto, entonces la pregunta, exactamente ahí la pregunta sería esa. O sea, lo presentamos independientemente de si haya prescrito o no, y ya tendrán ustedes, creo yo, como jueces, que sancionarlo, y ya al tratar de ejecutarlo será la parte contraria la que tendría que oponerlo como excepción. La prescripción, no sé qué... Hay que precisar algo. Los métodos alternos, el sujetarse a métodos alternos no interrumpe la prescripción de los derechos. Es decir, el que las partes se sometan a un método alterno no quiere decir que se haya suspendido la prescripción a la que está sujeto el derecho, que en materia civil por lo general son 10 años en términos genéricos. Cuando hay un convenio que no ha sido reconocido por un juez porque no fue presentado, ahí la prescripción sigue corriendo, de acuerdo con el conflicto de que se trate. Cuando es presentado ante un juez, ahí sí, se interrumpe la prescripción y comienza a correr un nuevo término para ejecutar ese convenio. Acuérdense que en materia civil, la ejecución de los convenios se asemeja a la ejecución de las sentencias. Una vez que el juez da su reconocimiento y eleva aquel convenio a cosa juzgada, adquiere el juez, si es el que tiene competencia sobre ese conflicto, adquiere la competencia también para ejecutarlo en vía de apremio, independientemente de cuál sea la vía que se haya promovido el reconocimiento, que puede ser en vía jurisdicción voluntaria, perfectamente se puede recibir. En materia mercantil hay muchos procedimientos que no tienen marcado un trámite especial y se tramitan como incidentes. Por lo general los incidentes, en el caso por ejemplo del reconocimiento, cuando es presentado por un solo de los participantes, que dice la ley que deberá notificársele al otro para que en 3 días conteste lo que a sus derechos convenga. Yo considero que ahí lo que se está salvando por la ley es el derecho de la audiencia constitucional, que se le dé vista al contrario para que tenga su derecho de defensa. Es decir, puede oponerse a ese reconocimiento. No puedo poner excepciones que son propias del conflicto. Lo que ya quedó atrás ya no puede oponerse ahí. Ya quedaron salvadas todas las posibles excepciones que pudieran tener. Pero puede haber alguna otra excepción. Puede decir, me suplantaron la personalidad, yo no fui el que firmó, XX. ¿Qué va a pasar ahí en ese caso? Pues solamente tenemos que convertir aquella jurisdicción voluntaria en una jurisdicción contenciosa y abrir un incidente. Darle la oportunidad a las partes que presenten sus pruebas, citar una audiencia en 8 días
recibir las probanzas, desahogarlas, darle el derecho de alegarse a las partes y dictar una resolución al juez. ¿Se reconoce o no se reconoce el convenio? Y elevar la cosa a juzgada en caso de que proceda. Ese juez ya por ese hecho ya adquiere la competencia para ejecutarlo en vía de apremio. Obviamente en la vía de apremio también establece el Código de Procesos Civiles que puede haber excepciones. Dice la ley, cuando la ejecución de una sentencia, de un convenio, un laudo, se ejecuta dentro de los 180 días, no puede oponerse más que la excepción de pago, que sea posterior a la celebración del convenio. Si es entre 180 días y un año, además puede oponerse la novación, comprendiendo la novación, el pacto de no cobrar, la quita o la espera, posteriores al convenio también. Y después de un año ya puede oponerse otras excepciones, siempre y cuando se sostengan con un documento público, ¿verdad? O bien con una confesión judicial posterior a la celebración del convenio. Muy bien, perfecto. Sí, bueno, ese era el otro tema, justamente el de la ejecución, que qué juez era el competente. Aquí el licenciado Brandi considera que el solo hecho de conocer, vaya, de la sanción, pues le da la competencia. No sé cuál ha sido su experiencia en relación a eso, licenciado. La reforma en materia oral, acuérdese que hay jueces orales de ejecución. Exacto. Entonces aquí, la verdad, si es un juez oral que va a sancionar, está transitoriamente el expediente en la oficina del juez, porque cuando se va a ejecutar tiene que pasar al juez de ejecución, diferencia de un juez familiar tradicional. Ese sí conocería del expediente en forma continua, o sea, desde su aprobación hasta su ejecución. Ok, o sea, solo la excepción entonces, en su opinión, sería solo en el caso de los procedimientos materia familiar oral. Ahí sí pasaría inmediatamente lo de ejecución. Bueno. Remite el Código de Procesos Civiles la ejecución de los convenios que han sido ya reconocidos por un juez, claro, de acuerdo con el trámite que se le da. Pero puede haber convenios de métodos alternos en cualquier materia de la actividad humana. Claro. Puede haber en materia laboral, en materia familiar, civil, mercantil, etcétera. Ahora está penal. Por ejemplo, la Profeco y la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, tienen dentro de sus facultades promover la conciliación entre las partes, o inclusive irse a un juicio arbitral ante ellos mismos. Y esos convenios, dice la Profeco, dice la CONDUCEF, tendrán el carácter de sentencia ejecutoriada y podrán presentarse ante el juez que deba conocer ese conflicto para su ejecución. Ahí el juez no tiene que reconocer nada, simplemente se recibe y se ordena la ejecución. 3 días al deudor para que pague y se le embarguen bienes. Si no hay bienes embargados, también es otra de las características de la ejecución de las sentencias. Cuando se pide la ejecución de sentencias, si no hay bienes embargados, se ordenará por el juez embargue en ese mismo acto los bienes. Se requiere de pago inmediato al deudor, y si no pagan el acto de diligencia, se le embarguen bienes suficientes a garantizar el adeudo. Esa es la esencia del título ejecutivo, claro, ¿verdad? De la ejecución de las sentencias. Muy bien. Entonces, claro, si es de materia laboral y un patrón y un trabajador acuden ante el centro estatal para que les concilien en sus intereses y firman un convenio, la Ley Federal del Trabajo dice que ese convenio no tiene validez, aunque lo ratifique el centro estatal y aunque lo firme el que quiera. Claro. Porque dice la Ley Federal del Trabajo, todos los convenios, para que tengan valor, tienen que ser ratificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es la encargada de revisar que se respeten los derechos de los trabajadores, que son derechos que no pueden ser renunciados, inalienables, etcétera. Pero sí puede haber un convenio en método alterno relativo a la materia laboral, o en materia penal también puede haber. Inclusive la ley de métodos alternos habla también de una justicia restaurativa, claro, donde puede haber métodos alternos para llegar a un acuerdo reparatorio. Exactamente. Es más, en materia penal, independientemente que lo relativo a las sanciones y a los delitos los establece el Código Penal, de procedimientos penales y el de justicia de adolescentes, tratándose de la reparación del daño causado con la comisión de un delito, se permite ahí que se haga un convenio en métodos alternos, y ese convenio puede ser llevado ante un juez civil para que ejecute el mismo. Entonces, yo creo que cualquier juez que conozca que haga un reconocimiento tiene facultades abiertas para ejecutar el mismo.
Bueno, y justamente en este procedimiento hay un aspecto que queríamos tocar también, que ya comentó la licenciada Emi y que quiero que ahonde un poquito más en su experiencia. Esa facultad del juez para pedir que se aclare o se corrija o se precise algún aspecto en el convenio, me gustaría escuchar, ustedes como usuarios, licenciada Emi, ¿cuál es su experiencia? ¿Es muy común que hagan esas correcciones? ¿Les parecen justificadas? ¿No? ¿Cuál es la posición también de las partes una vez que esto sucede? Me gustaría escuchar su opinión y obviamente después la opinión de los otros panelistas. En los últimos 3 años ha transitado mucho y creo que hemos mejorado mucho. Me acuerdo que hace 3 años los jueces se involucraban mucho en las decisiones de las partes y en su libertad para decidir en cuanto a los tiempos de convivencia, los horarios, que se hicieran más cortos, que se expandieran más, y eso causaba en nuestros usuarios un poquito de resistencia porque decían, bueno, pues lo fijamos tal cual. Entonces, pero lo exponíamos ante los jueces y siempre se llegaba a un afortunado acuerdo. Entonces creo que hemos evolucionado mucho, inclusive con el juez de Jesús Treviño en el segundo oral familiar, los convenios se sancionan en una semana y media, no tenemos muchos conflictos, pero sí hay otros en los que nos dicen... No puede halagar al juez. No, pues es la verdad y ahí tenemos los expedientes. Va a tener que excusarse de sus asuntos que le presentan. Pero sí lo que quería aprovechar también que está aquí el juez Brandi en materia mercantil es, en materia familiar nos ha ido muy bien y hemos evolucionado mucho. Por ejemplo, este año llevamos entre 100 y 150 convenios sancionados, otros tantos, eso en materia familiar, y otros tantos en civil dentro de juicio. Con lo que hemos batallado, porque no se acerca mucho la gente, es en cuanto al tema mercantil. Sí nos llegó a tocar este año algunos 3 convenios en materia mercantil, 2 de ellos, una de las partes era una fiduciaria. Tratamos de sancionarlos y la fiduciaria se fue con muy mal sabor, porque a la hora de llegar al juzgado hubo mucha resistencia, hubo muchas prevenciones desde la vía, etcétera. Entonces ahí sí es donde se vería más conflicto. En materia familiar, simplemente que los jueces empiecen a soltar un poquito más la voluntad de las partes de hacer las determinaciones, pero claro, siempre tendrán como quiera la obligación de velar por el interés de los menores, ¿verdad? Claro. Bueno, muy bien, estamos casi llegando, sí, adelante. Abusando claro. del uso de la palabra. Adelante. Por ahí me encontré una tesis aislada de un tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, cuyo rubro es convenio para conocer de la solicitud tendiente a que sea ratificado ante la presencia judicial, es competente un juez especializado en materia mercantil cuando el adeudo deriva de un contrato comercial. O sea, ya se abre la posibilidad en materia federal, en cuestión de los criterios de los tribunales colegiados, de que puede un juez, aunque habla de ratificar, porque obviamente este es del año 2007, obviamente no existe métodos alternos o no existía en esa época en materia federal, ¿verdad? Es una ley estatal. Pero esto sirve para orientar a los jueces para que no busquen dentro del Código de Comercio en donde dice que el juez deba conocer de un convenio, porque eso nunca lo va a encontrar. Pero la función del juez no es esa. El juez no es andar aplicando lo que dice la ley, no. El juez tiene una visión más amplia, una visión horizontal y determinar qué es lo que se busca con cada convenio. Si lo que se busca es que las partes no caigan en un conflicto o resuelvan un conflicto, pues aceptarlo, admitirlo. No vamos a encontrar en el Código de Comercio nada relativo a los métodos alternos. No encontramos, a partir del 2003, el Código de Comercio estableció que el código supletorio ya no era el de los estados, sino era el Código Federal de Procedimientos Civiles, un código que no ha sido reformado desde 1884. Entonces, en ese código no vamos a encontrar nada teniente a los métodos alternos. Entonces, afortunadamente, a partir del 2008,
ya se hizo una modificación a la ley y dice, si en el Código de Comercio no aparece debidamente regulado una institución jurídica y tampoco está en el Código Federal, se aplicará el Código de los Estados. Entonces el Código del Estado es donde están los métodos alternos. Entonces un juez mercantil no tiene por qué negarse a conocer de un convenio para su reconocimiento. No puede excusarse en el hecho de que no existe una regulación federal al respecto. Debe aplicar el Código Estatal. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues ya para cerrar y pasar a las preguntas, por todo lo que hemos estado comentando aquí, me gustaría que cada uno de ustedes diera su opinión respecto a si serán necesarias algunas reformas, alguna muy concreta, otras más generales, en pro de estos, de pronto, pues todavía problemitas que se presentan en la práctica. ¿Usted qué considera, licenciado Roberto? ¿Qué reforma le gustaría que estuviera por ahí? Pues no tanto de gustos, porque bueno, le parecería pertinente. Pertinente. Mire, creo que el marco legal es bueno, es perfectible como todas las legislaciones. En todo caso, lo que necesitamos es, y aclarando las circunstancias de las prevenciones, la fracción que habla de la prevención da un plazo de máximo de 30 días, entonces ahí da a entender un parámetro del juez que va de 30 días hacia abajo la prevención, y algunos jueces, a lo mejor tratando de resolver los asuntos con la expeditez que la misma Constitución también nos obliga, pues lo está marcando. Tal vez si se les hace excesivo el tiempo de 30 días, bueno, marcar una reforma para reducir los plazos, que no sea de 3 días, porque puede ser muy corto, pero que sea un término fatal, que no sea un término donde el juez tenga esa libre discrecionalidad de fijar el plazo hasta ese máximo de 30 días. Que la verdad, las pocas veces que yo he aplicado obedece a razones estrictamente, incluso necesarias, y más porque me desempeño en la materia familiar. De los primeros convenios que me tocaron, en la suma de los porcentajes que iban a contribuir un padre y la madre, no daban el 100%. Entonces yo, en tono de broma, he dicho, incluso en la cátedra, bueno, ese 5%, ¿quién lo va a pagar? ¿El mediador? ¿El director del centro o el juez o quién? Aclárenlo. Otros aspectos que yo creo que es precisamente producto de la puesta en marcha, de la experiencia y de lo perfectible que es también la actividad del mediador es, pactan pensiones para 3 chamacos de 200 pesos a la semana. Pues espérame, dime cuánto gana para poder tener un parámetro para decir si es una pensión justa o no. Porque una pensión de 200 pesos para 3 chamacos, yo creo que pues todos tenemos un sentido común. Tampoco se va a aprobar un convenio por su propia celebración y porque es su libertad de contratar, etcétera. Hay que guardar también el principio de proporcionalidad, que sea en función de la necesidad y la posibilidad, tal vez, como lo hacen algunos, acompañar los recibos de nómina o que manifiesten bajo protesta cuánto es lo que ganan, para saber si esos 200 pesos están acorde o no con la capacidad económica del sujeto, porque lo contrario, aprobarlo pues es fácil, la verdad, no batallamos. El problema es que no resolvemos el conflicto de las personas, van a seguir yendo a los juzgados. Y en materia de alimentos, por ejemplo, que esa sí sería una reforma que yo propondría y lo he comentado en nuestras reuniones, que en materia de alimentos no se establezca la cláusula de si surge un conflicto, de que vuelvan a ir a mediación, porque son alimentos. Yo creo que ahí tendría que ser un poco más arbitraria la cláusula para decir que a elección del acreedor, de la mujer en todo caso, elegirá si va a mediación o si se va a la ejecución del convenio, no a una nueva mediación, porque la cláusula es compromisoria y esa obliga, y son alimentos. A mí me preocuparía que en ese ínter que vuelve a ir a mediación, el hombre renuncie o si tiene bienes los oculte, con el detrimento, con el perjuicio hacia los menores. Creo que ahí sí, en temas sensibles como ese, no obligarlos a volver a ir a mediación, salvo que el actor, la mujer en muchos de los casos, la madre o el acreedor de alimentos elija, para evitar ese tipo de circunstancias. O pues ya dentro de la ejecución, plantear la posibilidad de una, como se llama también, remediación, una nueva mediación u otra fórmula para poder revisar entre ellos sus ideas y llegar a un nuevo convenio equilibrado. Creo que todo esto que hemos platicado, lo que decía el antecedente y lo que tenemos ahora, ha rediseñado, ha redefinido también
la solución de los conflictos. Ya no es por excelencia, ya no es por rigor que sea la autoridad judicial la que lo resuelva, no. Ahora, a través de la mediación, a través de la conciliación y, por qué no decirlo, el arbitraje en otras materias, se permite la solución de estos conflictos. Ya no es, repito, en forma de monopolio que el Poder Judicial tenga que resolver todos los conflictos del Estado. Claro, tendrá que venir al Poder Judicial para su ejecución, para su tutela, la tutela judicial efectiva, que también ya se habla. Pero creo que esos serían los aspectos que yo trataría. Perfecto, muchas gracias. Licenciado Roberto. Pues yo considero que en el momento no es urgente algún proyecto de reforma de la ley de métodos. Tenemos que darle más tiempo, que haya más experiencias, para ir afinando poco a poco y buscar que cumpla con sus objetivos. Yo más bien creo que más que todo es la posición de las personas, del juez sobre todo, que nosotros nos sensibilicemos de cuál es el objetivo de los métodos alternos, de que no pongamos tanto obstáculo a los acuerdos, a los convenios que realicen. Recordar que por lo general todos los convenios preferentemente son de materia patrimonial y que existe una disposición legal y un derecho natural de que el propietario puede exponer y gozar de sus bienes como mejor le plazca, siempre y cuando con los límites que establece la ley, cuando no ofenda los derechos de un tercero. Si el señor quiere regalar su casa, quiere donársela al hijo, pues que se la done. ¿Cuál es el problema? Que se va a quedar sin, bueno, pues se va a quedar sin nada, él sabrá cómo le hace. Entonces, el juez debe entender además que esos convenios que no llegan, ratificados ante las autoridades que ya dijimos, fueron producto de la intervención también de un prestador de un servicio que está certificado por el Centro Estatal, que es una parte importante del Poder Judicial del Estado, y que esas personas, los prestadores, tienen la suficiente capacidad para orientar a las partes y no permitir que uno abuse del otro, de la ignorancia o de la miseria, o como dice la ley, que no se intimide uno al otro. Pues por eso está precisamente el prestador de servicios. Y tal es así que después del convenio tendrá que irse a ratificar ante el director del Centro Estatal. Entonces tenemos que sensibilizarnos nosotros un poco y no obstaculizar tanto el reconocimiento de esos convenios. Muchas gracias. Emi, ya para cerrar, para entrar. Brevemente, pues yo coincido con mis compañeros. Creo que como está establecido en el marco normativo, tenemos todos los elementos y herramientas suficientes para llevar a cabo la sanción adecuadamente. Que si batallamos un poco al principio, creo que fue cuestión de práctica, pero conforme ha habido más flujo de este tipo de temas, en los juzgados también han sido más prontos en cuanto a esta cuestión. Ahora, hablando del tema de reformas, nada más para dejárselos así como datos, me sorprendió el pasado 8 de octubre, ya hubo una reforma a la Constitución, donde el artículo 73, donde señala que se va a crear una nueva ley federal de métodos alternos. Entonces, ahí les encargo, ahí van a venir las reformas que... Ahí es como... Bueno, muy bien, Mariano, muchísimas gracias. Proyectando. Pasamos a la sesión de preguntas. No sé, a la presentadora, no sé si tenían pensado que las preguntas las van a canalizar por escrito o se las puede hacer directamente el público. Bueno, pues aquí ustedes tienen la palabra y ustedes pueden señalar a alguien en especial que la conteste o a cualquiera de los panelistas. Y nada más para felicitarlos porque verdaderamente... Esto no lo podíamos haber visto en 1993, cuando iniciamos esta situación de observar que el Código de Procedimientos había sido cercenado y habían quitado el arbitraje. El gobernador Luis Parilla se había dicho que era imposible que esto pudiera generar mayor comercio y por lo tanto iniciamos la reforma al Código de Procedimientos para que se incluyera en 1996, en la reforma al Código de Procedimiento, no solo el arbitraje, sino también la mediación, la conciliación y todo lo que debía de acompañar un beneficio financiero. Estas leyes son financieras porque de lo que se trata es de ahorrar y que no se siga utilizando el gran gasto público que el Poder Judicial, cuando nos han acompañado las Cortes de Estados Unidos, los principales defensores de que no se siga gastando el tiempo de una forma terrible en conflictos tardados, violentos, que no llevan absolutamente a nada, tuviesen una probable situación como la que ustedes están ahorita aquí dirimiendo. Cómo lograr procedimientos ágiles, que sean más rápidos,
que no enturbien ese concepto de lo que es verdaderamente un convenio, porque un convenio es lo que la voluntad se expresa y por eso los convenios se vuelven ley, contrato ley, convenio ley. Si esta es la voluntad de las partes, lógico, ¿cómo puede haber que una de las partes se pueda hacer para atrás si ya hizo precisamente que eso fuera ley? Se buscó que fuera un título ejecutivo para evitarnos tantas broncas de saber qué vía vamos a utilizar. Si las dos partes ya lo elevaron a esa categoría de ejecutivo, porque ante el juez han hecho y ante la autoridad que les encomendaron el mayor de los esfuerzos, haber llegado a lo que dicen los norteamericanos, a un agreement. Por eso las semanas del acuerdo son las semanas de mediación, ya llegaron a un acuerdo, no puede haber para atrás. Y básicamente el concepto, los felicito porque después tanto ustedes dos han intervenido en la formulación de la ley de métodos alternos en el 2004, que la idea era sacar ahora sí más posibilidades a la innovación jurídica, como lo que están haciendo aquí. Los métodos alternos proponen innovación, no imponen básicamente lo que ahí se daba. Luchamos para que no fuera solo el arbitraje, para que no fuera solo la mediación. El abogado tiene que ser creativo, porque esta es una ley financiera. Los felicito, de veras, estuvo excelente. Gracias. Buenas tardes. Bueno, a mí sí me preocupa una cuestión en relación al artículo 461 bis, en relación a que hemos visto, y a lo mejor a nosotros nos toca más porque no tenemos la facultad de presentar la solicitud mediante la cual se pueda elevar o sancionar el convenio, precisamente por lo que comentaba el juez Treviño Sosa, de que dejaríamos de ser imparciales y neutrales si no tenemos representación en ninguna de las partes. Sí, nos toca que cuando pasa el tiempo, obviamente que lo que nosotros queremos es que se cumpla sin necesidad de que un juez lo ejecute, ¿verdad? Ese es el mayor beneficio y ventaja del proceso de mediación. Sin embargo, también queremos que tengan la certeza jurídica de que si llegara a suceder esta situación y tuvieran la oportunidad de que ese convenio pues sea sancionado y para su efecto que pueda ser ejecutable, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación, porque cuando vienen ya a pedir, a decir que se estén cumpliendo, ya pasó tiempo. Por más que les expliquemos que les conviene, que es en beneficio de ellos, que acudan a solicitarlo a través de Defensoría de Oficio, porque cabe resaltar que nos hemos apoyado mucho a través de la licenciada Emi en cuanto a mandar a las personas y nos ha dado esa posibilidad. Sin embargo, hay personas que no lo hacen, entonces el que después la redacción que tiene el 461 bis y como se ha interpretado por algunos jueces en cuanto a que diga, no, pues es que se le tiene que dar vista al otro y si ya no viene o no manifiesta que está de acuerdo, nos ha pasado, ya, sobre todo cuando ya ha transcurrido tiempo de que se realizó el convenio. Entonces la pregunta es, si ahí en ese caso existiría hacer una precisión o una reforma en cuanto a ese artículo donde a las partes se les dé una mayor certeza jurídica y que no tengan, porque va en detrimento de los métodos alternos o de la mediación en este caso, el hecho de que yo tengo un convenio y ahora resulta que pues no tienen no puedo hacer nada por muy que tenga en el papel un acuerdo que ya tuvimos entre ambas partes y ya fue ratificado ante las diversas instituciones que establece la ley de métodos alternos, ¿verdad? Entonces esa sería mi duda. Abel Brande quiere hacer uso de la palabra. Dice, un convenio celebrado entre dos particulares, aún en el caso que no haya intervenido un prestador de servicios, y aun cuando no haya sido ratificado ante uno de los organismos públicos, tiene valor legal, porque el Código de Procedimientos Civiles, en lo relativo al juicio ejecutivo, dice que traerá ejecución cualquier documento privado suscrito por el deudor. Aún en el caso que no sea reconocido por un juez ese convenio, tiene valor para promover una ejecución, un juicio ejecutivo. Obviamente en el juicio ejecutivo se le da oportunidad al deudor para que conteste la demanda o ponga excepciones y el juez dictará una sentencia, pero tiene un valor legal, no es cualquier cosa. Muy bien. Yo creo que ahí es más el error del juzgador, porque pues la ley
es muy clara. A mí en lo particular no me ha tocado un tema así, que dándole vista a la otra parte, si esta no se haya presentado, no le hayan dado validez al convenio, pero entonces igual lo que nos toca hacer es cuando estén en esa situación, recurrir de inmediato, y yo creo que fácilmente se puede ganar en alguna otra instancia, que no es acorde a la agilidad que debe tener el método, ¿verdad? Porque inclusive si el juez, ante quien se presenta el convenio, ve que algunas situaciones no son motivo de convenio y otras sí, si pueden separarse esas cuestiones, puede autorizar unas y rechazar las otras. Y esas que reconoció tienen fuerza de cosa juzgada y se pueden ejecutar en la vida de premio, siempre y cuando puedan separarse las obligaciones. Claro. Si una depende de la otra, pues ahí no podrá hacerlo, ¿verdad? Pero aun cuando un juez rechace un convenio, todavía queda la vía ejecutiva para que pueda procurarse el cumplimiento del mismo. Claro. Bueno, pero sí, yo creo que ya para cerrar, la posibilidad de desechar un convenio es cuando no cumplen la prevención, para que lo complete, lo aclare, lo corrija. Se le da un plazo, no lo cumple, pues es obvio que se va a desechar y tendrá que corregirse y volverse a redactar y presentarse de nuevo la solicitud para que en todo caso ya corregido se pueda aprobar. Yo creo que esa es la excepción, llamémoslo así, en ese sentido. De lo contrario, todos para mí se tendrían que aprobar. sí, bueno, estamos ya con el tiempo concluido, exactamente, porque hay otros paneles, así que pues muchísimas gracias a los panelistas, gracias por darme a mí también la oportunidad de estar con ustedes. Buenas tardes. Concluimos con esta primera mesa de diálogo. Pedimos amablemente a la licenciada Marta Laura Garza Estrada, directora del Centro Estatal de Métodos Alternos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, haga entrega de los merecidos reconocimientos a nuestros panelistas por su participación en esta primer mesa de diálogo que nos ocupa en este día. En este día tenemos 2 mesas de diálogos y nuestra anfitriona hace entrega de los reconocimientos. Bueno, muchas gracias. Solo me queda agradecer su participación y su tiempo. Sabemos que es un tema que nos preocupa mucho a los mediadores y les agradecemos que estén presentes aquí. Me permito hacer entrega de este reconocimiento y darle lectura para hacérselos llegar. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, otorga el presente reconocimiento al licenciado Francisco José Brandi Patiño por su participación en la mesa de diálogos, mediación en Nuevo León, actualidad y retos en la sanción de convenios, dentro del marco de la Semana de la Mediación, celebrado en Monterrey, Nuevo León, el día 16 de octubre del presente año. Lo suscribe el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. Muy amable. Igualmente, con la misma contenido, le hago entrega a la licenciada Emi de este reconocimiento. Asimismo, al licenciado Roberto. Muchas gracias. Y también a la moderadora que nos ayudó en el tema. Muchas gracias, licenciada Sandra Garza Cavazos. Y los invitamos a continuar con la siguiente mesa, que es la mediación escolar, por favor. Gracias.